Hola, somos Ofelia María Mirafuentes y Wissam Yatim Harkus y en la presentación de hoy vamos a hablar sobre lengua e inmigración. Antes de empezar, daremos un vistazo al índice de este trabajo. La primera parte será la escuela y la acogida, seguida de los contextos sociolingüísticos y culturales de los migrantes. Luego hablaremos de las primeras lenguas del alumnado migrante y el aprendizaje de la segunda lengua. Y hablaremos también, para finalizar, de las creencias, las representaciones y saberes de los aprendices y el profesorado. La primera parte, la escuela y la acogida, tenemos que tener en cuenta que hoy en día en nuestro territorio existe una nueva realidad. Tras la llegada de los años 90 y la entrada a la Unión Europea, hemos visto un cambio en los movimientos migratorios y con él un giro de 360 grados del panorama educativo. Ahora tienen un papel fundamental los conceptos de multilingüismo y convivencia de varias lenguas en el aula. En cuanto a los contextos sociolingüísticos y culturales de los migrantes, podemos ver que en cuanto a los datos oficiales dados por el Estado español, vemos los siguientes datos, como vemos en el cuadrado número 1 sobre los movimientos migratorios, y en el cuadrado número 2 vemos los datos relacionados con los alumnados migrantes en edad escolar. En cuanto al alumnado migrante en el sistema educativo, en el último informe realizado sobre la integración de los estudiantes extranjeros en el sistema educativo español durante el curso 2021, vemos que el total de alumnado migrante ese curso escolar fue de 845.766 niños y niñas, habiendo una rebaja muy grande del porcentaje en secundaria y bachiller, pero existiendo una subida en la escolarización en la educación infantil. Dentro de la tasa de escolarización vemos que el alumnado extranjero es un 49% del total, en cambio el alumnado español es un 73% del total. Dentro de la tasa de escolarización, las tasas más elevadas de repeticiones y fracaso escolar están dentro del alumnado migrante y vemos un muy bajo número de presencia de alumnado migrante en niveles no obligatorios, ¿vale? Debido a la gran necesidad que tienen muchos de ellos de llegar a la edad de poder ponerse a trabajar y hacerlo. En cuanto a la presencia de alumnados migrantes en centros públicos o privados, vemos que el 78% del alumnado extranjero acude a centros públicos. Es decir, que hay un 20% más de presencia extranjera en los centros públicos en comparación a la presencia de alumnos nativos del país. En cuanto a las primeras lenguas del alumnado migrante y el aprendizaje de la segunda lengua, este punto es bastante importante para el profesorado, para entender cómo las primeras lenguas de nuestro alumnado nos pueden ayudar a entender esas primeras lenguas y entender de dónde vienen esas primeras lenguas, nos pueden ayudar en el proceso del aprendizaje de una segunda lengua. Cabe destacar que cuando hablamos de segunda lengua, no hablamos de segunda lengua en sentido literal. Para muchísimos alumnos inmigrantes de nuestras aulas en el presente, tanto en el presente como en el futuro, a lo que nosotros nos vamos a referir como segunda lengua, para ellos probablemente sea su tercera, cuarta o incluso quinta lengua, ya que el multilingüismo es la norma en el mundo, el monolingüismo es un porcentaje muy, muy bajo de países en todo el globo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que aunque digamos segunda lengua, probablemente para el alumno que tenemos enfrente sea su tercera o incluso cuarta lengua. Los factores lingüísticos que intervienen en la adquisición de una lengua los podemos dividir en tres, en los mecanismos universales, en la primera lengua y en la segunda lengua. En cuanto a los mecanismos universales, nosotros entendemos que todo migrante, tenga la edad que tenga, aprende como niños pequeños y por lo tanto infantilizamos esa forma de hablar al extranjero, al inmigrante. En cuanto a la primera lengua, es muy importante tener claro que la primera lengua del inmigrante influye en el proceso de adquisición, aunque hayan estudios muy escasos sobre este tipo de adquisición y se hayan hecho sobre todo con lenguas de, entre comillas, siempre de prestigio. Ahí sí que hay que tener tres cosas a tener en cuenta, es decir, que
que son las diferencias, los problemas y la fonética y la fonología. Con diferencias nos referimos a que no todas las diferencias entre lenguas tienen las mismas consecuencias en la adquisición de la segunda lengua, y que existen claros problemas en tanto en cuanto aprenden catalán o español con los verbos ser, estar y haber. Y evidentemente también la fonética y la fonología dentro de las lenguas van cambiando y pueden haber cambios desde muy pequeños que no supongan un reto muy grande para el alumnado, como cambios muy, muy grandes, ¿vale? En cuanto a la segunda lengua, como bien hemos dicho antes, la segunda lengua puede ser la tercera o cuarta lengua del alumnado, y las siguientes preguntas son las que nos tenemos que hacer como docentes o como futuros docentes. Es decir, las características de la segunda lengua pueden influir de alguna manera en un proceso de adquisición. El proceso es diferente según cuál y cómo sea la lengua que se aprende, pero sobre todo, una vez demos respuesta a estas preguntas, que la respuesta es para ambas que sí, es cómo podemos aprovechar esas diferencias y esas características para que el proceso de adquisición sea un proceso mucho más llevadero y sobre todo sea un proceso exitoso al final. Para finalizar, tenemos que tener bastante claro que debe de existir un currículum lingüístico inicial para el alumnado migrante, ¿vale? Que pasa desde la acogida inicial y debe terminar con la incorporación total al sistema educativo, pasando por la adquisición de competencias comunicativas básicas, estrategias comunicativas, el aprendizaje de tópicos para poder comunicarse tanto con sus compañeros como con el mundo exterior fuera del colegio, aprender las funciones sociales de lenguaje, para finalizar, como hemos dicho al principio, con la incorporación al sistema educativo. Para llevar a cabo este currículum lingüístico debemos de tener muy en cuenta la teoría sociocultural de Vygotsky y sobre todo las 3 dimensiones de la competencia lingüística de Cummings, es decir, la fluidez conversacional, las habilidades lingüísticas discretas y la competencia académica lingüística. La existencia de este currículum lingüístico inicial para el alumnado migrante va a ser muy favorecedor para él, pero también puede ser muy favorecedor para sus compañeros y compañeras de clase, ya que la convivencia en un sistema multilingüe siempre va a ser muchísimo más enriquecedor para todo el alumnado. Para finalizar esta presentación, hablaremos sobre las creencias, representaciones y saberes de los aprendices y los maestros. Primero, como profesores, debemos de tener muy en cuenta los procesos de aculturación y qué proceso de aculturación está sufriendo nuestro alumnado. El ideal sería el proceso de integración, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos podemos encontrar con situaciones de marginalización o segregación dentro de la propia aula, ¿vale? También tenemos que tener un poco en cuenta que el aula es como una especie de representación en pequeño de lo que es la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta y tener muy claro sobre todo los procesos más duros de aculturación, como son la segregación y la marginalización, para enseñar al alumno nativo que estos 2 procesos no son los correctos y en los cuales hacen daño a un compañero o a una compañera, ¿vale? Para finalizar, hablaremos de las escuelas multilingües, que son la nueva inmersión, ¿vale? Como bien hemos dicho durante toda esta presentación, es que ha habido un cambio muy grande dentro de lo que son las escuelas en nuestro territorio. Estas nuevas escuelas, evidentemente, tienen unas necesidades nuevas que debemos cumplir como docentes, también como directores de colegio. Estas necesidades son el enseñamiento, aprendizaje no centrado en el maestro. Debemos aprovechar las lenguas del alumnado, incluirlas en nuestro currículum. Debemos crear una nueva organización en el aula, tanto física como psicológica, y también debemos hacer mucho más partícipes a las familias, especialmente a las familias de los alumnos inmigrantes, mediante la traducción de las fichas más importantes o de
notificaciones más importantes del centro, hacerlos partícipes en excursiones, en reuniones de padres, etc. Y aquí finaliza nuestra presentación. Muchas gracias y esperemos que les haya gustado.